Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Las voces ocultas de la guerra. Mi nombre es Carla Valeria Sánchez Luis y el día de hoy se presentará y se comentarán perspectivas de nuestros invitados acerca de un tema que se adapta a los conflictos sociales en nuestra actualidad. El capítulo se basa en un capítulo de un libro. En específico, se basa del capítulo 5. El libro se llama Historia del siglo XX, del autor Eric Hobsbawm. En lo personal, considero que las relaciones que existen hoy por hoy fueron construidas desde hace muchos años, o siglos incluso, pero también hay que considerar que no todos estos lazos que existen entre naciones son de los mejores, es decir, que no todos los lazos que existen entre estas naciones son buenas. Existen algunos desperfectos y esto lo vamos a ver con las perspectivas de nuestros invitados. El día de hoy contamos con la presencia de Dulce María Formacio Romero, Julio Alexis Rodríguez Montiel, Iris Hassani Cárdenas Rivera, María Fernanda Guzmán Vázquez y Catherine Ameyali Mata Martínez. Él y ellas nos explicarán más a fondo los fenómenos sociales asociados a las guerras y las relaciones entre países desde su perspectiva, es decir, de ellos, y que visualizarán dichas problemáticas. Contamos con la participación de Julio. Bueno, antes de empezar quisiera dar mi opinión acerca de Alemania y su papel que representa en este capítulo. Aunque claramente no concuerdo con las ideas del nazismo, debo reconocer que Hitler supo levantar de manera muy impresionante a una Alemania devastada después de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, empezaré hablando un poco de mi opinión de una encuesta que me llamó mucho la atención, la cual se le hicieron en los tiempos de entreguerras a la población, en la cual se preguntaba que si se desataba una guerra de Alemania contra la Unión Soviética, ¿quién preferirían que ganara? En la cual el 83% del 100 total decía que preferían que ganara la Unión Soviética. Entonces con esto pues me pongo a pensar, en ese entonces había una mayoría de población que creía en la ideología comunista de la Unión Soviética. Y bueno, claramente no es de extrañarse que preferirían eso a las políticas que defendía la Alemania nazi de Hitler, en donde era una ideología pues contraria, en la cual había un antiparlamentarismo, existía un gran racismo, dividía a los humanos como unas simples razas superiores e inferiores, y bueno, claramente esas ideas hoy en día pues tampoco serían aceptadas, o a lo menos no por la mayoría como sucedió igual en ese entonces. Pero bueno, algo también que quisiera destacar, que recordé, es la salida de los diversos estados de la Organización de la Sociedad de Naciones. Cuando empezaban pues las tensiones entre diversos países, pues se salían, ya que al tener las ideologías distintas decidían poder actuar con una cierta libertad, por lo que se alejan de estos organismos. Esto pues, por ejemplo, lo relaciono mucho con lo que pasó hace algo de tiempo de Corea del Norte, el cual estaba dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero pues decidió salirse de este mismo. Es decir, se salen de estos acuerdos o organizaciones para poder tener una ventaja de cierta forma, ya que con eso no hay algo que les ponga como tal un alto. Y bueno, todos sabemos después de estos sucesos de que se empezaron a salir, empezaron a que Alemania empezó a actuar pues con sus propias políticas, ¿no? Empezó a querer ganar territorio en otros lugares, a invadir. Bueno, hasta que pasó esto con la Unión Soviética, la cual los regresó en Stalingrado al perder los alemanes,
pues los regresó a una crisis similar a la de su crisis de las entreguerras. Y bueno, algo así posiblemente pueda pasar en un futuro. Por ejemplo, que un grande sea sustituido por otro, es decir, pues como hoy en día se ve también, de China cada vez está siendo una potencia mundial que podría ser que desplace a Estados Unidos. Muy bien, Julio, muchas gracias por la participación. A continuación tenemos la grata participación de Iris Hassani. El papel antifascista como precursor de la guerra. El fascismo era la amenaza latente de la guerra, de los desastres y pérdidas que podían devenir una vez su estallido hubiese iniciado, acarreando daños irreparables, por lo que las masas, al menos aquellas en favor del antifascismo, se veían convencidas de formar parte de la resistencia. Los enemigos del fascismo eran los liberales, los comunistas, socialistas y básicamente cualquier régimen democrático. Los comunistas se convirtieron en los defensores más sistemáticos y eficaces pos el poder de Hitler, es decir, una vez después Hitler había llegado al poder. Pronto los comunistas decidirían que Alemania se convirtiera cada vez en un enemigo más poderoso, por lo que no tardarían en ampliar su alianza antifascista más allá del centro político hacia la derecha, uniendo el centro y la izquierda. Sin embargo, los avances parlamentarios que se lograron en la izquierda, principalmente en Francia, en pro del comunismo no fueron suficientes para enaltecer el apoyo político a las fuerzas antifascistas. Por lo tanto, el antifascismo comenzó a organizar a los adversarios de la derecha, aunque estos no aumentaran en cifras precisamente. Además, fueron los intelectuales, tanto como los artistas, los que fueron tras el antifascismo, mostrando el rechazo a la agresividad del nacionalismo, y fue con la llegada de Hitler al poder que comenzó una etapa aún más severa, supresora de los derechos e irracional. El racismo nazi amenazaba ferozmente la tranquilidad de la comunidad judía y la oposición comunista, básicamente a todo aquel que estuviera en contra del régimen, es decir, que supusiera una amenaza. No obstante, era Alemania, antes del estallido de la guerra, más conocida en cifra por la expulsión sistemática que por el mismo exterminio en masas, colocándola en el ente internacional como estable, con pros y contras. Es un hecho que el racismo reinaba en el gobierno alemán, aun pese a la lucha antifascista que buscaba la liberación del pueblo del régimen nazi, pero para esto era necesario el recurso de armas, dado que Alemania, renacida de Adolf Hitler, se mostraba implacable, dominante y no dejaba lugar a compromisos y negociaciones, incluso llegando a intimidar a Gran Bretaña, pues ya era un hecho que los objetivos de la política nazi constataban irracionalidad y cero limitantes. Tal fue el extremismo de Alemania que su avance y expansión tenían únicamente dos caminos, el de la aceptación del avance alemán o en su defecto el avance forzado. Y aunque bien era temida, posteriormente los estados occidentales le declararían la guerra, pues Gran Bretaña rechazaba una Europa bajo el poder de Hitler. Ok, me parece muy interesante lo que comentas. Muchas gracias por la participación, Iris. También contamos con la participación de Fernanda, quien hablará del tema bajo su análisis. Hola, mi nombre es María Fernanda Guzmán Vázquez y como ya se ha mencionado con anterioridad, nosotros estamos haciendo una referencia y una reflexión acerca del capítulo 5 del libro de Erich Hausmann, La historia del siglo. Resumiendo un poco el capítulo, rápidamente se nos presenta un capítulo en el que nos habla cómo Hobsbawm hace alusión a los hechos que suceden después de una crisis económica de 1929 y después de la Primera Guerra Mundial, planteándonos lo que sucede después de estos acontecimientos, identificando de esta forma a América, Europa y Asia, y cómo de alguna forma estos fueron implementando diferentes dinámicas para cada país. También se manifiesta en cómo diversos países deben de darle la cara a un evento que sobreviene posterior al fracaso de las democracias liberales, además de las propuestas por los comunistas y socialistas de los diferentes países. Para finalizar, el autor menciona la existencia de un enemigo en común
al que se debe de enfrentar. Pues si esto no llegara a suceder, este mismo podría tomar más fuerza de la que ya tiene y se podría volver dañino con respecto a las políticas que este mismo tiene, mencionando al fascismo como este enemigo en común que es necesario de vencer. Este capítulo me recordó en muchas maneras en cómo se podría hacer una referencia a lo que está pasando hoy en día en México, en el que se están dando las mismas situaciones, aunque a un nivel menor cabe destacar, en donde la situación se conforma con que se apoya al presidente o simplemente se está en contra de él o se le está atacando. A mi parecer, estas dos posturas son muy extremas y contradictorias en sí mismas. Por ejemplo, hoy en día nadie puede decir o señalar ningún error del presidente sin que varias personas de las que se podrían llamar la oposición se vean implicadas o ofendidas en el camino, por el mismo hecho de que se critica al presidente. También me parece algo en lo que se puede comparar en el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega al poder solamente por los hechos de que los partidos anteriores o los partidos de siempre han fallado una y otra vez de formas consecutivas, causando un cansancio nacional extremo. En otro evento similar, en la misma época, se da las elecciones de Brasil, en las que, en mi opinión, el presidente Bolsonaro gana de la misma forma que el presidente Andrés Manuel, por el hecho de que su pueblo está cansado y porque ha visto el fracaso de partidos o presidentes anteriores provenientes de los mismos partidos y provenientes a una mentalidad parecida. Así como se menciona el texto antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se venían gestando estas dos ideologías dominantes de la época que de alguna forma generan esta división mundial. La razón por la que yo comparo esta situación por situaciones parecidas a las de México y Brasil es porque me parecen que estas dos ideologías se venían gestando desde el momento en que se empezó a dar avistamientos de las elecciones presidenciales en cada país, generando dos puntos de vista completamente diferentes y causando una agresividad, o se podría decir de alguna forma el enojo de las masas en estos países. Es bastante cierto lo que mencionas. De verdad, muchas gracias por la participación. Tenemos también la participación de Catherine. A lo largo de este podcast hemos escuchado diversas opiniones, las cuales nos ayudan a enriquecer aquellos conocimientos que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo en nuestra carrera. Como sabemos y hemos leído, todos aquellos procesos históricos muchas veces son creados y traen consigo cambios que a la vista a lo mejor nos parezcan positivos, pero no tanto cuando logramos entender el trasfondo de la situación. Ese trasfondo en el cual, buscando algo positivo en nuestra sociedad, termina siendo lo contrario y terminan afectando más de lo debido, ya que, como siempre, los intereses van de por medio, aquellos intereses económicos, de poder, y pues dejan a un lado a la sociedad, cosa a la cual ya estamos muy acostumbrados. ¿Qué tan cierto es que la intervención del Estado siempre será lo mejor? ¿Algún día cambiaremos esa idea? ¿Y verdaderamente hay personas que creen que en manos del gobierno todo mejora? La lectura nos toca un tema muy importante y nos dice que cuando el fascismo desapareció, el capitalismo y el comunismo, que en un principio se habían unido, cambiaron de posición y terminaron siendo enemigos. Lo más padre de la historia es cuando logras entender o buscar ejemplos muy claros en la actualidad, y uno de ellos es el PRI y el PAN, que durante muchísimos años siempre estuvieron por arriba de las encuestas, siempre siendo de los favoritos, y mágicamente, cuando llega una nueva forma de gobierno instaurada, se transforman en amigos y dejan a un lado sus diferencias contra un mismo enemigo. Entonces, aquí nos ponemos a pensar, ¿qué tanto tiempo faltaría para que se pongan en esa posición?
en esa posición de que hoy somos amigos y mañana enemigos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Muchas gracias por la participación, Catherine. La participación de Dulce María, que por mucho tiempo ha estado estudiando temas relacionados. Para terminar, quiero decir que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más importantes y devastadores en la historia de la humanidad. 6 años de guerra, más de 60 millones de víctimas de guerra, de los cuales se estiman 6 millones de judíos víctimas del Holocausto, y 2 bombas atómicas lanzadas, las de Hiroshima y Nagasaki, que impactaron a la humanidad. Quiero recomendar algunas películas que están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero explicando distintas perspectivas de la guerra, pero que hacen que entendamos un poco más este acontecimiento del siglo XX. Son 5 recomendaciones que quiero dar y son El niño con la pijama de rayas, Hasta el último hombre, Dunkerque, El pianista y La lista de Schindler. Algo más que agregar es que el conflicto entre Ucrania y Rusia está lejos de acabar y esta guerra ha tenido muchos muertos y es la más grande desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que este conflicto no pase a más y sea demasiado impactante para la sociedad, que siempre es la más afectada con este tipo de conflictos, que pasan de la diplomacia a un conflicto armado. Muchas gracias. Para finalizar, quiero agradecer la participación y colaboración en este podcast, en este capítulo. Es muy cierto e importante lo que nos mencionan. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Hasta luego. Se despide Carla Valeria.